Shalom Barajá, Talmidim y Talmidot de la Torah. Y Talmidim y Talmidot de Yeshua HaMashiach. Estamos en nuestra Parashá Bo y quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión para invitar a todos aquellos que escuchan o ven estos videos a escudriñar y a estudiar las porciones semanales de la Torah, para acercarnos al Eterno, para estudiar su ley, sus preceptos, aquellos preceptos de amor que Él nos dio para que nosotros vivamos por ellos, para que la bendición de Él venga sobre nuestras vidas y para que vivamos como hijos obedientes, como pueblo suyo. Quiero compartir en el capítulo 12 del libro de Shemot de Éxodo, cuando el Eterno, en el versículo 43, dice: y el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ley de Pesaj. Ningún extranjero comerá de ella. Para que vuestro siervo pueda comer de ella, deberéis circuncidarlo. El forastero y el jornalero no la comerán. Se comerá toda en cada casa, y no sacrificaréis fuera de ella nada de sus carnes, ni quebrantaréis hueso alguno. Toda la congregación de Israel hará el Pesaj, y cuando viviera con vosotros un extranjero que quisiera comer el Pesaj del Eterno, deberá ser circuncidado, y entonces podría comerla como si fuera uno de vuestro pueblo, ya que ningún incircunciso podrá comer el Pesaj. Ley única será para el nativo y para el extranjero que viva entre vosotros. Hay dos puntos que quiero tomar. Es ese de la circuncisión, que muchas veces se ha vuelto un tabú. Muchas veces este mandamiento ha sido enseñado como un mandamiento que no es para el extranjero, que no es para el Goy, que es solamente para el pueblo de Israel, que es solamente para el descendiente de Israel, más bien deberíamos llamarlo. Porque sabemos que cuando el Eterno, y lo vamos a ver en esta parashá, cuando el Eterno saca a los descendientes de Israel, las multitudes de gentes, a ambos en el monte Sinaí, es cuando les da el nombre de pueblo. Así que, amados, es tiempo de que nosotros nos quitemos la venda de los ojos. Es tiempo de que nosotros entendamos que todas las misbot son para cumplirlas, y que las misbot son buenas. Las misbot son para bendecirnos, las misbot, los mandamientos del Eterno, son para que vivamos. Él mismo dijo: escogedlos para que viváis. Y aquí yo pongo delante de vosotros la maldición o la bendición. Escoged pues la bendición para que viváis. Y la bendición viene por la obediencia a las misbot. Así que si el Eterno en Pesaj, y yo quiero hacer esa pequeña reflexión, porque aquí nosotros entendemos por qué debes circuncidarte. Si quieres hacer parte del pueblo del Eterno, si quieres participar de la sangre de su Cordero. Vemos que aquí el Cordero fue sacrificado para salvar al pueblo de la muerte. Y es esa exigencia que el Eterno pidió no solamente, si nos damos cuenta, no lo pidió solamente a los descendientes de Israel. Y ahí es donde entendemos que los que salieron con ellos salieron circuncidados. Lo vamos a ver en la reflexión sobre la parashá. Salieron circuncidados porque Él dio esa ley de no permitir que ninguno sacrificara un cordero y comiera de ese cordero, que participara de esa cena, si no se circuncidaba. ¿Y por qué lo hizo Él? Porque ese cordero precisamente iba a simbolizar la sangre de su Hijo el Mesías,
Y dentro de los pactos, un pacto se hace entre dos. Y nuestro Creador entregó toda la sangre de su Hijo el Mesías, de su unigénito, y entregó todo su cuerpo. ¿Y qué nos pide a cambio a nosotros, Javerín y Javerot, y a todos aquellos que quieran ser parte de este pacto de salvación a través de un cordero? Aquellos que quieran ser pasados, aquellos que quieran ser exonerados de la muerte eterna de sus almas. ¿Qué nos exige Javerín? Nos exige también una parte de ese pacto. Pero nuestra parte es sencilla, porque Él solamente pide unas cuantas gotas de sangre, mientras que Él entregó toda la sangre, hasta la última gota de la sangre de su Hijo, el Mesías Yeshua. ¿Y qué te pide a cambio? Unos cuantos gramos de carne. Unos cuantos gramos de carne que pierde el hombre cuando es circuncidado, a cambio de todo el cuerpo, toda la carne de su Hijo, el Mesías. Y es una condición para que tú le puedas decir a Él, mi Elohim, y te puedas considerar pueblo de Él. Porque mientras que tú no participas de este pacto, tú no puedes participar del Pesaj, no puedes participar del sacrificio de un cordero para la salvación de la muerte eterna. Es como, por ejemplo, como si yo fuera por la calle y un niño pequeño me dijera, papá, papá, papá. Y viniera una señora y dijera, ay, mira, yo necesito que tú me ayudes con el sustento de este niño que es tu hijo. Yo le diría, disculpe, señor, pero por el hecho de que este niño me diga papá, yo no voy a responder por él. Mientras que él no haya sido registrado, mientras que yo no le dé mi apellido, él no es hijo mío. Asimismo, todos los demás pueblos, y lo decía, una vez alguien me lo decía y me decía, los demás aman, adoran y sirven a un Dios prestado, a un Elohim prestado. Y es verdad, porque Elohim es el Elohim de Israel. De Israel. No es el Elohim de nadie más, no es el Elohim de Estados Unidos, no es el Elohim de Francia, de Canadá, no es el Elohim de los cristianos, no es el Elohim de los musulmanes, no es el Elohim de los católicos, no es el Elohim de los mesiánicos. Es el Elohim de Israel. Y para que Él te vea como Israel, tú tienes que entrar a los pactos que dio a Israel y que en ningún momento negó para aquel extranjero que habitara. Y para que el extranjero pudiera salir y salvarse y hacer parte de esa multitud de gentes que salió y juntamente en el monte Sinaí entregó la Torá y fuera recibido como pueblo, tuvo que obedecer. Así que, amados, el Eterno en ningún momento discriminó a aquellos que querían hacer parte de ese grupo de hombres que iban a ser salvados. Pero sí pide una condición. Y es que entres en su pacto. Él en ningún momento rechaza a ningún goy que quiera entrar a ser parte del pueblo de Israel. Él a través de la sangre de Yeshua, a través de la sangre del Cordero, recibe a todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Israel. Pero exige una condición. Entren por mis pactos para que yo les pueda llamar pueblo mío y les pueda otorgar la sangre de un cordero que los guarde de la muerte eterna. Entonces, amados, es tiempo de quitar ese velo de los ojos que los hombres os han enseñado, porque una misma ley es tanto para el extranjero como para el pueblo. Así que, amados, lo vemos acá, el 48 del capítulo 13. Y cuando viviera con vosotros un extranjero que quisiera comer del Pesaj del Eterno, ¿ustedes para qué creían que ellos querían comer del Pesaj del Eterno?
simplemente porque tenían hambre, simplemente porque les pareció bonita las plagas, y ay, tan bonito el Elohim, no, porque ellos querían que esa sangre fuera puesta también en sus linteles. Pero ellos decían, no podemos poner esa sangre en el lintel, porque esa sangre solamente la ponemos donde estamos circuncidados y somos pueblo del Eterno. Entonces déjenme comerla con ustedes y entrar a la casa de ustedes que tiene esa sangre en el lintel para que no sea muerto mi primogénito, para que no sea muerto yo que soy primogénito, los que eran primogénitos. Disculpa, pero no te puedo dejar entrar a mi casa, a menos de que te circuncides. Bueno, yo creo en ese Elohim y quiero ser perdonado, quiero no pasar por muerte de mi primogénito o muerte si soy primogénito, y me circuncido. Y al circuncidarse el extranjero podía entrar a ese lugar donde estaba la sangre del cordero, y por eso fue guardado de la muerte, y por eso pudo participar de la misericordia del Eterno, y por eso, por esa convicción, muchos Goim salieron juntamente con los descendientes de Israel. Dice, debería ser circuncidado y entonces podría comerla como si fuera uno de vosotros, ya que ningún incircunciso podrá comer la Pascua, el Pesaj. El 49 dice, ley única será para el nativo y para el extranjero que viva entre vosotros. Ley única será para el nativo y para el extranjero que viva entre vosotros. ¿Y dónde está llamado a vivir el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno? En el Olam Abba, en el mundo venidero, en ese reinado milenial. Y para que cualquier Goy pueda vivir juntamente con nosotros, juntamente con el pueblo de Israel en ese lugar, tiene que sujetarse a esa ley única. Lo dice el Eterno, no lo dicen los hombres. Lo demás son enseñanzas de hombres. Pero el Eterno siempre ha dejado abierta esa puerta. Está abierta esa invitación, pero también Él exige ese paso de obediencia. Él entregó toda la sangre de su Hijo, el Cordero, y todo su cuerpo por nosotros, para que esa sangre pueda ser colocada en el dintel de nuestros corazones. Pero a cambio es un pacto de sangre, también exige la sangre de obediencia, esas gotas de sangre que derrama un bebé, o esas gotas de sangre que derrama un varón cuando por convicción pasa por la circuncisión. Y esos gramos de carne que entrega ese hombre en conmemoración, en reciprocidad al cuerpo del Mashiach que fue entregado por nosotros. Amados, una ley única es para el nativo, para el extranjero, como para el pueblo de Israel. Bienvenidos son todos ustedes al pueblo de Israel, pero no olviden que deben cumplir también con este precepto de circuncisión. Que sea de bendición esta reflexión y que busquemos las enseñanzas de Mashiach y la Torah. Shabbat Shalom, Umeborah.